Herstal, Bélgica, 1935. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas de la fábrica, iluminando los bordes de una pistola que aún no debería existir. Dieudonné Saive sostenía el arma de forma horizontal, estudiando la parte inferior del cañón, donde se había fresado una rampa de leva con precisión quirúrgica. A su alrededor, el taller de la Fabrique Nationale zumbaba con el sonido de tornos y prensas de taladro, pero su banco de trabajo permanecía en silencio. El cargador de la pistola yacía a un lado, más ancho que cualquier cargador de pistola de servicio visto hasta entonces, cargado de promesas. 13 proyectiles de 9,19 milímetros Parabellum, apilados en una disposición de doble columna que la sabiduría convencional había declarado imposible de alimentar de forma confiable. Deslizó el cargador en la empuñadura. El ajuste era firme, exacto. Tiró de la corredera hacia atrás y la soltó. La acción fue suave, mecánica, inevitable. Un sistema de retroceso corto que se sentía como un lenguaje aprendido de un maestro que ya no estaba presente. John Moses Browning se había ido de este mundo 9 años antes en esta misma ciudad, en este mismo edificio, frente a un escritorio cubierto con dibujos de una pistola que aún no existía. La High Power era el legado de Browning convertido en acero. La tarea de Saive había sido imposible desde el principio. Completar un diseño que no comenzó, honrar una visión que solo entendía parcialmente y resolver problemas que el inventor original nunca llegó a encontrar. El contrato militar francés que había iniciado este proyecto en 1923 se había perdido hacía tiempo, rechazado y olvidado. Pero la pregunta permanecía: ¿podría una pistola de servicio albergar más del doble de munición que sus predecesoras sin volverse difícil de manejar? ¿Podría escalar la capacidad sin sacrificar el control? La rampa de leva del cañón era la respuesta que Browning había esbozado, pero nunca terminó. Mientras que la legendaria M1911 utilizaba una biela articulada para desbloquear la recámara, este nuevo diseño utilizaba la geometría misma, una vía inclinada cortada en el saliente del cañón que forzaba a éste a inclinarse hacia abajo mientras la corredera se movía hacia atrás, sin bielas, sin piezas adicionales que se desgastaran o rompieran, solo una superficie encontrándose con otra en el ángulo correcto, transformando el retroceso lineal en movimiento de rotación. Saive había pasado meses perfeccionando la curva de esa leva, ajustándola en fracciones de milímetro hasta que el cierre fuera absoluto y el desbloqueo fuera fluido. Pero la precisión no garantizaba la aceptación. En toda Europa, los oficiales de adquisiciones militares miraban la empuñadura más ancha de la High Power y dudaban. Los armeros cuestionaban si un cargador de doble columna podría funcionar en el lodo, el frío o la lluvia. Los ingenieros preguntaban por qué alguien abandonaría el sistema de biela probado de Browning por una leva sin historial. El arma funcionaba en el entorno controlado de un taller belga, pero aún no se había probado en las manos de soldados que confiarían su integridad a la fiabilidad de su alimentación. Saive dejó la pistola y tomó un dibujo técnico fechado en 1926, uno de los últimos que Browning hizo antes de partir. El diseño del cargador estaba allí, esbozado, visionario. La rampa de leva estaba sugerida pero sin dimensiones. Era un mapa con el destino marcado y la ruta en blanco. Completarlo significaba interpretar no solo lo que Browning había dibujado, sino lo que había pretendido. Significaba convertirse temporalmente en la mente de un hombre que veía soluciones mecánicas que no serían obvias hasta una década después. Afuera, el invierno belga presionaba contra las ventanas. Adentro, la High Power esperaba la prueba que validaría o borraría 9 años de trabajo.
Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el próximo capítulo. John Moses Browning nació en 1855 en Ogden, Utah, hijo de un armero que fabricaba rifles a mano en un taller de la frontera. A los 13 años, Browning ya había fabricado su primera arma con metal de desecho. A los 24, había patentado un diseño de rifle que Winchester fabricaría durante décadas. Él no inventó la idea de un arma de carga automática, pero la perfeccionó con una paciencia que trataba los problemas mecánicos como pruebas matemáticas, solubles, inevitables y esperando ser descubiertas. Sus diseños definieron una era. La pistola M1911 se convirtió en el estándar para las armas de mano de retroceso corto y recámara bloqueada. La escopeta Auto 5 introdujo el sistema de retroceso largo que dominaría las armas deportivas. El Browning Automatic Rifle llevó el fuego sostenido a la infantería que antes dependía de rifles de cerrojo. Cada diseño resolvía un problema que otros declaraban irresoluble, y cada uno lo hacía con una elegancia mecánica que hacía que la solución pareciera obvia en retrospectiva. En 1921, el ejército francés emitió una especificación para una nueva pistola de servicio. Querían capacidad, mucho más de los 7 u 8 cartuchos que ofrecían las pistolas estándar. Querían fiabilidad en condiciones extremas. Querían un arma que pudiera mantener el fuego en combates cercanos sin recargas constantes. Browning, ya en sus 60, vio el desafío como una evolución natural de su trabajo con la M1911. El cartucho 45 ACP de la M1911 era potente pero grande, lo que limitaba la capacidad del cargador. El proyectil 9K del 19mm Parabellum, adoptado por muchos ejércitos europeos, era más pequeño, lo que permitía una mayor capacidad en el mismo espacio de la empuñadura. Browning comenzó a esbozar una pistola que albergaría 15 cartuchos en un cargador de doble columna. El problema de ingeniería era engañoso. Ensanchar un cargador para contener 2 columnas de cartuchos era simple. Lograr que esos cartuchos se alimentaran de forma confiable hacia la recámara no lo era. La geometría de los labios del cargador, la tensión del muelle elevador, el ángulo en el que cada proyectil se presentaba ante el cierre, todo tenía que ser recalculado. Un cargador de una sola columna alimenta los cartuchos en línea recta. Un cargador de doble columna requiere que cada proyectil converja desde los lados hacia una ruta de alimentación central. Si el ángulo falla por una fracción de grado, el cartucho se atasca. Si la tensión del muelle es muy débil, el elevador no empuja el siguiente proyectil a su posición. Si es demasiado fuerte, la corredera no puede extraer el cartucho limpiamente. Browning también cuestionó su propio diseño de la M1911. La biela articulada que desbloqueaba el cañón había funcionado sin fallos por más de una década, pero era una pieza separada, un punto potencial de desgaste. ¿Podría el movimiento de desbloqueo lograrse a través del cañón mismo? ¿Podría la geometría reemplazar a la mecánica? Esbozó rutas de leva, calculó ángulos, dibujó secciones transversales de cañones con salientes fresados en pendientes precisas. La idea era elegante. Mientras la corredera retrocedía, un pasador fijo en el armazón engancharía la rampa de leva del cañón, tirando de él hacia abajo y desenganchando los salientes de bloqueo, sin bielas, sin pivotes. Solo movimiento controlado a través de metal moldeado. Pero Browning falleció en noviembre de 1926 en Herstal, en la oficina de la Fabrique Nationale, donde había pasado décadas refinando sus diseños. Se desplomó en su banco de trabajo, con el dibujo de la pistola de alta capacidad aún sin terminar. El proyecto pasó a manos de Dieudonné Saïve,
el ingeniero belga que había trabajado junto a Browning y entendía su metodología. Saibe heredó no un arma completa, sino una dirección. El diseño del cargador estaba allí. El concepto de bloqueo por leva estaba allí. Las dimensiones finales, la geometría de alimentación, el equilibrio entre capacidad y control, eran frases sin terminar. Saibe enfrentó una elección: abandonar el proyecto por ser demasiado incierto o completar lo que Browning había iniciado, sabiendo que sería juzgado frente a una leyenda. Eligió terminarlo. Durante 9 años, perfeccionó el cargador hasta que albergó 13 cartuchos sin atascarse. Perfeccionó la rampa de leva hasta que el cañón se desbloqueaba con suavidad en el momento exacto. Probó y revisó hasta que la High Power se sintió como un arma que Browning habría aprobado, aunque nunca llegó a sostenerla. La presión no era solo técnica. La Europa de los años 30 se estaba rearmando. El Tratado de Versalles había colapsado. Las naciones modernizaban sus fuerzas y la demanda de armamento ligero eficaz aumentaba. Una pistola que ofreciera capacidad y fiabilidad superiores encontraría compradores. Una pistola que fallara en las pruebas de campo desaparecería. Saibe sabía que el éxito o el fracaso de la High Power también definiría el legado final de Browning. La Browning High Power opera bajo un principio de retroceso corto y recámara bloqueada, el mismo sistema fundamental que Browning perfeccionó en la M1911. Cuando se presiona el disparador, el percutor golpea el fulminante, encendiendo el cartucho. Los gases en expansión impulsan la bala hacia adelante a través del cañón, mientras empujan simultáneamente la corredera y el cañón hacia atrás como una unidad bloqueada. Durante aproximadamente 3 milímetros, el cañón y la corredera permanecen unidos por salientes mecanizados en el cañón que encajan en cavidades correspondientes en el interior de la corredera. Durante este breve trayecto hacia atrás, una rampa de leva fresada en la parte inferior del saliente del cañón engancha un pasador transversal fijo montado en el armazón de la pistola. Mientras la corredera continúa moviéndose hacia atrás, la rampa de leva fuerza el cañón hacia abajo, inclinándolo y desenganchando los salientes de bloqueo de la corredera. El cañón se detiene. La corredera continúa sola, extrayendo el casquillo gastado y expulsándolo por la ventana de expulsión. Un muelle de recuperación montado alrededor de la guía bajo el cañón se comprime durante este movimiento, almacenando energía. Cuando la corredera alcanza su posición más retrasada, el muelle de recuperación la impulsa hacia adelante. La corredera toma el siguiente cartucho de la parte superior del cargador y lo introduce en la recámara. Al llegar a su posición de cierre total, la rampa de leva fuerza el cañón hacia arriba, volviendo a enganchar los salientes de bloqueo. El arma queda cerrada, cargada y lista para disparar de nuevo. Todo el ciclo ocurre en una fracción de segundo. El cargador es donde la High Power se aleja más drásticamente del trabajo anterior de Browning. Un cargador de doble columna y alimentación simple contiene 13 cartuchos en una columna escalonada. Cada cartucho se asienta ligeramente desplazado del que tiene debajo, permitiendo que 2 columnas quepan en un ancho de empuñadura que sigue siendo manejable para manos de tamaño promedio. Los labios del cargador guían el cartucho superior a una posición central, alineándolo con la recámara mientras la corredera avanza. El elevador, empujado por un muelle comprimido en la base del cargador, mantiene una presión ascendente constante, asegurando que cada proyectil se presente en el ángulo correcto para la alimentación. El desafío que Saibe enfrentó fue que esta geometría no perdona errores. Un cargador de doble columna que funciona en un banco de pruebas limpio puede fallar
catastróficamente en condiciones de campo. La suciedad puede interferir con el movimiento del elevador. El frío puede endurecer el muelle. Un labio del cargador doblado por una caída accidental sobre concreto puede desalinear cada proyectil siguiente. Saibe probó docenas de variaciones de cargadores, ajustando ángulos de labios, tensiones de muelle y formas de elevadores hasta que la alimentación fue confiable incluso bajo maltrato deliberado. Pero la fiabilidad en un taller belga no satisfacía a las juntas de adquisiciones militares. En 1935, cuando Bélgica adoptó oficialmente la High Power, otras naciones permanecían escépticas. Un oficial francés examinó la pistola y cuestionó si la empuñadura más ancha comprometería la capacidad de desenfunde rápido. Un armero británico notó que el desmontaje de campo de la High Power requería retirar 13 piezas comparado con el desarme más simple de los revólveres. Los ingenieros alemanes, fieles a la Luger P08, descartaron el sistema de bloqueo por leva como una complejidad innecesaria. La resistencia no era irracional. La biela articulada de la M1911 se había probado en el gran conflicto mundial previo. Cambiar un componente fundamental de un sistema comprobado introducía riesgos. Si la rampa de leva se desgastaba de forma irregular o si la geometría cambiaba después de miles de disparos, la pistola podría no cerrar correctamente, provocando un fallo catastrófico. El cargador de doble columna, aunque ofrecía mayor capacidad, también duplicaba los puntos potenciales de fallo. Saibe respondió con datos. Sometió los prototipos de la High Power a pruebas de resistencia que excedían los estándares militares. Disparó decenas de miles de proyectiles con armas individuales, midiendo el desgaste en la rampa de leva, los salientes de bloqueo y la cara del cierre. Dañó cargadores intencionalmente y probó si la pistola aún podía funcionar. Ensambló armas con piezas de diferentes lotes de producción para verificar la intercambiabilidad. Cada prueba estaba diseñada para responder a una objeción específica. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o una apuesta arriesgada en aquel momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Las primeras pruebas de campo ocurrieron en 1935 bajo condiciones que Saibe no podía replicar en el taller. Unidades de infantería belgas portaron pistolas High Power durante maniobras de invierno en las Ardenas, donde las temperaturas bajaron de cero y la humedad se condensaba dentro de las armas. El lodo de los senderos forestales se filtró en los alojamientos del cargador. Los soldados, no acostumbrados a la empuñadura más ancha, informaron que la pistola se sentía diferente a los revólveres con los que habían entrenado por años. 3 armas se atascaron durante los ejercicios. Saibe la recuperó de inmediato, desmontando cada una en el lugar para determinar la causa. El primer atasco fue causado por un muelle de cargador que había sido comprimido más allá de su límite elástico durante la instalación en fábrica, perdiendo tensión y fallando al empujar el elevador con fuerza suficiente. El segundo fue un problema de alimentación causado por una rebaba en el labio del cargador, un defecto de fabricación tan pequeño que era invisible sin aumento, pero lo suficientemente grande como para atrapar el borde del cartucho. El tercero fue un error del operador. El soldado no había asentado completamente el cargador, dejándolo una fracción de milímetro demasiado bajo para una alimentación correcta. Saibe regresó a Herstal y revisó el proceso de producción. Los muelles de los cargadores se probaron individualmente bajo carga antes de la instalación. Los labios de los cargadores fueron pulidos e inspeccionados con aumento. El alojamiento del cargador fue rediseñado con un ligero bisel para guiar el cargador a su lugar de forma más intuitiva, reduciendo la posibilidad de un asentamiento incompleto.
También añadió una anilla para cordón en la empuñadura, una concesión a las tradiciones militares que valoraban la retención sobre la estética. Sin embargo, el sistema de bloqueo por leva funcionó de manera impecable. Después de 5.000 disparos, Saibe midió el desgaste en la rampa de leva y lo encontró insignificante. La geometría era autocorregible, debido a que la fuerza de desbloqueo se distribuía por toda la superficie de la leva en lugar de concentrarse en un solo punto de pivote. El desgaste era uniforme y predecible. Los salientes de bloqueo mostraron una deformación mínima. La cara del cierre permaneció escuadrada. El sistema funcionaba no por ser revolucionario, sino porque aplicaba principios conocidos con una precisión obsesiva. La selección de materiales también jugó un papel fundamental. El armazón era de acero forjado, no fundido, asegurando una estructura de grano consistente y eliminando los vacíos ocultos que podrían causar fallos catastróficos. La corredera se mecanizó a partir de un solo bloque sólido, con cavidades de bloqueo cortadas con tolerancias medidas en milésimas de pulgada. El cañón estaba revestido de cromo, extendiendo su vida útil y reduciendo la acumulación de residuos. Estas no eran innovaciones. El revestimiento de cromo se había usado en cañones de artillería por años, pero su aplicación a una pistola reflejaba el entendimiento de Saibe de que una pistola de servicio debe sobrevivir a décadas de uso, no solo a las pruebas iniciales. Para finales de 1935, la High Power había superado cada prueba formal impuesta por el ejército belga. Pero la aceptación fuera de Bélgica fue lenta. Los británicos examinaron el diseño, pero dudaron, leales a sus revólveres Webley y reacios a reentrenar a todo un ejército en pistolas semiautomáticas. Los franceses, cuya especificación original inició el proyecto, eligieron un diseño diferente. Los alemanes, rearmándose rápidamente, continuaron produciendo Lugers y más tarde adoptarían la Walter P-38. Saibe entendió que la adopción de la High Power sería gradual, impulsada no por una superioridad dramática, sino por una competencia silenciosa. El arma no ofrecía una precisión revolucionaria. Era una pistola de servicio, diseñada para encuentros a distancias de conversación. No ofrecía una potencia revolucionaria. El cartucho de 9,19 mm era efectivo pero no abrumador. Lo que ofrecía eran 13 cartuchos en un paquete que cabía cómodamente en una funda diseñada para pistolas de 8 disparos y un sistema mecánico que funcionaba sin exigir mantenimiento constante. La revisión final que Saibe hizo antes de la producción total fue el mecanismo del disparador. Los primeros prototipos incluían un seguro de cargador que impedía que la pistola disparara si se retiraba el cargador. Esta característica, destinada a mejorar la seguridad, creaba una presión del disparador que algunos usuarios encontraban inaceptablemente pesada. Saibe mantuvo el dispositivo en el modelo de producción a pesar de las objeciones, razonando que prevenir descargas accidentales pesaba más que las preocupaciones sobre la sensación del gatillo. Décadas después, armeros independientes eliminarían esta función de forma rutinaria, pero en 1935 Saibe eligió la seguridad institucional sobre la preferencia individual. El momento que definió el legado de la High Power no vino de una prueba militar, sino de una observación silenciosa en una sala de pruebas de Herstal. Un ingeniero llamado Laurent, encargado de las pruebas de resistencia, disparó la misma High Power durante 20.000 rondas a lo largo de 3 meses. Limpiaba el arma a diario, medía el desgaste semanalmente y registraba cada fallo. Al final de la prueba, desmontó la pistola por completo y colocó las piezas sobre un paño blanco, examinando cada una con una lupa de joyero.
La rampa de leva mostraba desgaste, pero era uniforme, predecible, una vía pulida que simplemente se había vuelto más suave con el uso. Los salientes de bloqueo se habían redondeado microscópicamente en los bordes, pero aún encajaban plenamente. El muelle de recuperación se había comprimido ligeramente, perdiendo quizás un 5% de su fuerza original. El muelle del cargador, reemplazado 2 veces durante la prueba, fue el único componente que requirió mantenimiento de rutina. La conclusión de Loran fue simple. La High Power no era indestructible, pero era duradera en los aspectos que importaban. Sobreviviría a los soldados que la portaran. Saibe leyó el informe y comprendió su importancia. El diseño final de Browning no estaba destinado a ser perfecto, sino a ser sostenible. Una pistola de servicio que durara 10 años era más valiosa que una obra maestra que fallara a los 5. El sistema de bloqueo por leva, a pesar de todo el escepticismo, distribuía el desgaste de manera tan uniforme que el arma envejecía con gracia. El cargador de doble columna, con toda su complejidad, podía fabricarse de forma tan consistente que los cargadores de repuesto funcionarían de forma idéntica al original. La revelación decisiva llegó cuando Saibe comparó la High Power con sus contemporáneas. La Luger P-08, una maravilla de ingeniería, requería mantenimiento preciso y sufría de sensibilidad a la suciedad. La Walther P-38, avanzada para su tiempo, usaba un bloque de cierre descendente que era confiable pero requería más piezas. La M1911, legendaria y probada, albergaba 7 cartuchos en 45 ACP y requería una biela articulada, que era un punto de fallo adicional. La High Power ofrecía 13 cartuchos, simplicidad de bloqueo por leva y un historial que comenzaba a acumular datos de competencia. Pero la verdadera curiosidad, el elemento que hacía que el diseño se sintiera inevitable en retrospectiva, era que Browning nunca pretendió que la High Power reemplazara a la M1911. Su intención era responder a una pregunta distinta. La M1911 era una pistola para poder de parada. La High Power era una pistola para fuego sostenido. Ambas eran diseños de recámara bloqueada y retroceso corto. Ambas eran confiables, pero servían a doctrinas diferentes. El .45 ACP terminaba los enfrentamientos rápidamente. El 9mm 19mm los extendía, permitiendo al tirador suprimir un área o enfrentar múltiples objetivos sin recargar. Saibe se dio cuenta de que el legado de la High Power no se definiría por reemplazar lo que vino antes. Se definiría por ofrecer una alternativa que no existía. Las fuerzas militares podrían elegir entre poder de parada y capacidad, entre la autoridad de la M1911 y el volumen de la High Power. Ninguna elección era errónea. Ambas estaban informadas por la misma filosofía de ingeniería. Simplificar el mecanismo, hacer los materiales duraderos y confiar en que el usuario aplicara la herramienta correctamente. Para 1939, la High Power estaba en servicio con las fuerzas belgas y había atraído el interés de naciones de la Mancomunidad. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de Herstal cayó bajo ocupación alemana. Los ocupantes continuaron produciendo High Powers, reconociendo el valor del diseño. Las fuerzas aliadas capturaron High Powers de fabricación alemana y las usaron. Después del conflicto, la Fabrique Nacional reanudó la producción y la pistola se extendió por Europa, América del Sur y Asia. Ejércitos que nunca habían oído hablar de Dieudonné Saive portaban armas que él había perfeccionado. La curiosidad final fue esta. Browning había esbozado un cargador que albergaría 15 proyectiles. Saive entregó uno que contenía 13. La reducción no fue un fracaso, fue precisión. 13 cartuchos cabían en una empuñadura que soldados con manos promedio podían controlar. 15 habrían hecho que el arma fuera difícil de manejar.
La diferencia entre visión y ejecución, entre lo que un inventor imagina y lo que un ingeniero construye, se mide a menudo en 2 cartuchos y en la sabiduría de saber cuándo más se convierte en demasiado. La Browning High Power sirvió a fuerzas militares y policiales por más de 70 años. Sobrevivió a los conflictos que definieron su era y a las doctrinas que moldearon sus especificaciones. En 2017, el último usuario militar, las Fuerzas Armadas canadienses, retiró la High Power del servicio de primera línea, no porque hubiera fallado, sino porque las nuevas pistolas de polímero ofrecían diseños modulares y mayores capacidades. La High Power no se había vuelto obsoleta, simplemente había terminado su tiempo de servicio. Sin embargo, la influencia del arma se extendió mucho más allá de su historial de servicio. El sistema de cañón con bloqueo por leva que Browning esbozó y Saive perfeccionó se convirtió en el punto de referencia para casi cualquier diseño de pistola de recámara bloqueada posterior. La SIG P210, desarrollada en Suiza, usó un sistema de leva refinado. La CZT-75, diseñada en Checoslovaquia, aplicó el mismo principio con una geometría distinta. Incluso las modernas pistolas de polímero de Glock, Smith & Wesson y otras utilizan variantes del concepto de cañón basculante, que la High Power demostró que podía funcionar de manera confiable durante décadas. El cargador de doble columna, antes considerado poco práctico, se convirtió en el estándar. Para la década de 1980, ninguna pistola de servicio seria se diseñaba con un cargador de una sola columna, a menos que el calibre o la doctrina lo requirieran específicamente. Los 13 cartuchos evolucionaron a 15 con la Beretta 92, a 17 con la Glock 17 y más allá. La limitación ya no era la ingeniería, sino la ergonomía. ¿Qué tan ancha podía ser una empuñadura antes de comprometer el control? La High Power había respondido esa pregunta en 1935 al encontrar el límite y detenerse justo antes de cruzarlo. Dieudonné Saive nunca alcanzó la fama de John Moses Browning, pero su contribución fue igualmente esencial. Browning aportó la visión, Saive aportó la ejecución. Ninguno de los dos podría haber creado la High Power solo. El arma existe en el espacio entre la inspiración y la finalización, entre el boceto que sugiere una solución y el prototipo que demuestra que funciona. Saive entendió que terminar el diseño de alguien más requería humildad y precisión en igual medida. La humildad para honrar la intención original y la precisión para resolver problemas que el diseñador original nunca encontró. La moraleja de la historia de la High Power no es que la innovación requiera genialidad, es que la innovación requiere paciencia. Browning pasó 5 años esbozando pistolas de alta capacidad antes de fallecer. Saive pasó 9 años refinando esos bocetos en un arma que funcionara. La High Power no se completó rápido porque fuera complicada, se completó lentamente porque tenía que ser correcta. Una pistola de servicio portada por soldados en combate, por oficiales de policía en situaciones inciertas, por personal de seguridad en entornos de alto riesgo, no puede permitirse ser casi confiable. Debe ser absolutamente confiable, y la fiabilidad absoluta no se puede apresurar. El sistema de bloqueo por leva que los escépticos cuestionaron en 1935 se convirtió en el estándar por el cual se juzgaron otros diseños. El cargador de doble columna que los oficiales de adquisiciones dudaron se convirtió en la expectativa de capacidad básica. La High Power no revolucionó el diseño de pistolas mediante una innovación radical. Lo hizo demostrando que los principios existentes, aplicados con un cuidado obsesivo, podían producir una herramienta que funcionara de manera tan consistente que se volviera invisible, un instrumento tan fiable que los usuarios olvidaran pensar en él.
En talleres de todo el mundo, los ingenieros aún estudian la high power cuando diseñan nuevas pistolas. Miden los ángulos de leva, la geometría de los salientes de bloqueo, la ruta de alimentación del cargador. Se preguntan por qué Browning eligió ese ángulo, por qué Saibe lo refinó de esa manera, por qué 13 cartuchos en lugar de 15. Las respuestas son siempre las mismas, porque funcionó, porque duró, porque los soldados confiaron en ella. La ingeniería no es el arte de crear la perfección, es la disciplina de crear una suficiencia que perdure. La Browning High Power, inventada por un hombre que partió antes de verla terminada y completada por un ingeniero que nunca buscó reconocimiento, permanece como prueba de que los mejores diseños son colaboraciones a través del tiempo. Browning planteó la pregunta en bocetos. Saibe la respondió en acero. El arma resultante no cambió la naturaleza del combate, simplemente dio a quienes la portaban una opción que no tenían antes: capacidad sin compromiso, fiabilidad sin complejidad y un sistema mecánico tan bien equilibrado que pudo servir durante 70 años sin requerir un rediseño fundamental. Si disfrutas de historias tranquilas y verídicas sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y dinos desde qué país nos estás viendo.